días, bienvenidos al Coffee Talk. Hoy tenemos un tema súper chévere. Vamos a hablar sobre los adaptógenos y cómo nos ayudan a combatir el estrés. Tengo una invitada súper especial que es la doctora María Paula Venegas y nos va a contar cómo los adaptógenos nos ayudan, cuáles son sus preferidos y cómo podemos empezar a incluirlos para mejorar nuestros niveles de estrés y nuestra adaptación al estrés, porque como su nombre lo dice, los adaptógenos nos ayudan a adaptarnos a el estrés de nuestro entorno. Entonces voy a esperar un momento que se conecte María Paula y ya comenzamos con el tema de los adaptógenos. Bueno, pues mientras se conecta María Paula, yo les voy contando que, bueno, mis adaptógenos preferidos, los que yo más uso, son ashwagandha, maca, y también damiana me encanta, aunque no se considera como tal, como hay como unos adaptógenos que son los adaptógenos clásicos y hay otros que son los adaptógenos, o sea, que tienen propiedades adaptógenas, por ejemplo, el perejil tiene propiedades adaptógenas, pero también hay otras que son como los adaptógenos clásicos, que es como la ashwagandha, la maca, ¿sí? Y hay otros que tienen, otras plantas que tienen propiedades adaptógenas. A mí me encanta la damiana y de hecho la tomé durante 3 meses y me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ayuda con los dolores de cabeza también. Entonces, bueno, esperemos a ver qué pasó con María Paula ya para que podamos empezar con el live. A ver, ya le escribí, ya le dije que ya estaba conectada para que se una. Aquí me estoy tomando mi extracto de kale con piña y pepino. Sí, es fácil conseguirlos aquí. Es muy fácil conseguirlos. De hecho, yo tengo una mezcla herbal, que es esta. Aquí la traje porque tiene muchos adaptógenos. Y esta me la puedes pedir por mensaje directo. Ahorita ya vamos a profundizar en lo que tiene esa mezcla. Listo, ya llegó María Paula. Hola María Paula, ¿cómo Hola, estás? hola Pati, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy te ha bien, ido? ¿y tú? Bien, muy bien, gracias. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, cuéntanos un poquito primero sobre ti y luego arrancamos el tema de los adaptógenos. Bueno, Pati, yo, pues nosotros dos hemos compartido varios espacios como este y yo soy médica, yo soy anestesióloga y desde hace unos años decidí certificarme en medicina funcional. Yo estoy certificada con el IFM. Practico la medicina funcional y en este momento pues estoy en toda la parte de certificación en reemplazo hormonal bioidéntico y en hormonas. Entonces, en este momento a lo que más le dedico la vida y mi consulta es a todos los temas hormonales, fatiga, fibromialgia, bueno, autoinmunidad también recibo muchísimo porque el componente hormonal claramente tiene un impacto muy importante también en la autoinmunidad. Bueno, buenísimo, excelente, muchas gracias. Y cuéntanos un poquito sobre los adaptógenos, por qué te gustan, porque la vez pasada que estuvimos en el live nos hablaste mucho, pues que te encantan los adaptógenos. Entonces cuéntanos como por qué te gustan y haznos una introducción así como para empezar a entender desde cero las propiedades de estas plantas tan maravillosas. En realidad, los adaptógenos es un concepto que nosotros creemos que es muy reciente, Patti, y en realidad es algo que viene desde mucho tiempo atrás. En realidad, las plantas que nosotros utilizamos hoy en día como adaptógenos, muchas de ellas son ancestrales, son de la medicina ayurveda, tradicional china, de mucho tiempo atrás.
Y en realidad cuando hablamos de adaptógenos hablamos de esas sustancias que nos ayudan a tolerar y a que nuestra capacidad frente a algo se haga mucho más alta, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos de adaptógenos en diferentes escenarios, porque los adaptógenos no solamente son sustancias que existan para soportar o para ayudar a modular todo el tema del estrés, para optimizar el sueño, bueno, muchas de estas cosas, sino que también existen adaptógenos para todo tipo de procesos. Por ejemplo, uno de ellos es en la metilación. Nosotros usamos y ayudamos con adaptógenos a que todos estos procesos que son netamente celulares se cumplan de una manera óptima para que yo, básicamente, mis células puedan cumplir con la función para la que pues, están hechas, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, por ejemplo, en términos de la metilación, si tú me preguntas, no sé, cada célula de nuestro cuerpo metila, ¿cierto? Cada una de ellas está metilando. Y metilar es producir sustancias que van a ayudar a que yo cumpla el propósito. En eso los adaptógenos también nos ayudan, es decir, son sustancias que nos ayudan a optimizar nuestras capacidades. Para efectos del estrés es donde más las conocemos. Inicialmente ahí es súper importante como entender que de hecho hay adaptógenos y hay plantas que nosotros conocemos hoy en día que nos ayudan muchísimo a que nuestra tolerancia y a que el efecto del estrés sea menor en nuestro cuerpo. Entonces, ahí me parece súper importante que hablemos un poquito también de por qué debemos modular nuestro estrés, por qué es tan importante todo, para todos, ¿sí me entiendes? Porque cuando nosotros hablamos de estrés, la mayoría de las personas solamente lo asocian a los momentos en que tenemos un día súper agitado o nos pasa algo, nos chocamos, tenemos como que algo emocional que nos afecta. Pero el estrés es algo con lo que nosotros podemos estar conviviendo y que ni siquiera nosotros mismos lo podemos detectar, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos exámenes avanzados, cuando nosotros miramos a profundidad cómo está funcionando el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, que es todo este eje que domina el estrés, muchas personas tienen estados de inflamación crónica que en mi cuerpo se comportan exactamente igual como si yo hubiera tenido una pelea terrible con mi jefe, ¿cierto? En realidad mi cerebro no puede diferenciar o no puede separar lo que viene de afuera o lo que está en mí. Entonces, obviamente, si mi cabeza todo el tiempo está en modo supervivencia, tengo mil problemas, mil tareas, no logro estar en el presente y no logro estar en el ahora, sino que mientras estoy contigo estoy pensando en la consulta que tengo, en lo que sea, pues en realidad eso también va a generar que yo desde mi cerebro produzca sustancias que van a ir a estimular a la suprarrenal. Las suprarrenales son como unas cachuchitas que uno tiene sobre los riñones. Son dos glándulas que son muy importantes para la vida. En estas glándulas yo voy a producir muchas de mis hormonas. En realidad produzco cortisol, produzco DEA, produzco una cantidad de cosas que son indispensables para mi cuerpo y lo estimula particularmente el cerebro. Por eso nosotros siempre le decimos a las personas, el estrés comienza aquí, ¿cierto? Yo en realidad puedo, y yo insisto mucho a los pacientes en que yo puedo utilizar adaptógenos, yo puedo utilizar muchas cosas, pero si también al lado no hago un trabajo de buscar cómo estar más en el presente, cómo lidiar con las cargas que la vida nos da a todos en el día a día, pues obviamente el efecto tampoco lo voy a poder sentir de una manera muy importante. Entonces, Sí, yo siento eh, que eso también tiene mucho que ver con la forma en la que manejamos nuestra percepción. Lo que es estresante para una persona que no se lo está tomando, pues, por así decirlo, de una forma positiva, porque así un evento sea incómodo, trae muchos aprendizajes.
¿sí? Entonces, si uno trata como de cambiar un poco su percepción, y es lo que siento que a mí me ha funcionado, y dejar de recibir la vida como un ataque, o como que las cosas me pasan, o como, uy, no, todos estos problemas que tengo, que es mucho lo que tú hablas del modo supervivencia, cuando uno cambia la percepción y empieza a ver la vida desde otro lugar, desde buscar los aprendizajes en la incomodidad, en la adversidad, y también lo que tú dices, de estar presente, de disfrutar el momento, de vivir en placer, conectado como con el disfrute por la vida. Eso yo siento que a mí por lo menos me ha ayudado mucho, por lo que tú dices es muy cierto, o sea, el estrés siempre va a estar ahí, o sea, siempre van a haber situaciones en las que tenemos que darles manejo, pero cuando cambiamos nuestra percepción y dejamos de sentirnos víctimas de la vida, eso ayuda mucho a pasar del estrés a comprender el aprendizaje y también a estar presentes y disfrutar. Y yo creo que a veces también, yo siempre les insisto también en cuando la mayoría hemos vivido mucho en el afuera, ¿cierto? En satisfacer cosas de afuera y cuando uno en realidad cambia un poco y se enfoca en darle prioridad a uno mismo, también empiezas a vivir en un propósito. A mí la medicina funcional si bien soy súper agradecida con la anestesia, por ejemplo, el tiempo que fui anestesióloga lo agradezco infinitamente, mi vida tiene mucho más propósito y es mucho más feliz, tranquila en este momento que en cualquier otro momento. Entonces, si volvemos ahí, todo arranca acá. Mi cerebro detecta, yo estoy en la calle, entonces digo, me van a robar, entonces inmediatamente él produce una sustancia, es la corticotropina, es una señal que viaja por mi sangre a la suprarrenal y alerta a mis células, les dice, estamos en situación de emergencia. Lo primero que yo voy a producir es adrenalina y noradrenalina, por eso lo primero que sucede en mí es que yo me acelero entre el pensamiento, y eso es muy importante, entre el pensamiento y el efecto en mi cuerpo, cuando uno detecta algo que le preocupa o siente que lo van a robar o que algo va a pasar, la taquicardia aparece en segundos. O sea, es decir, no, yo no necesito minutos para empezar a sentir en mi cuerpo el efecto de esa señal que viene desde mi cerebro. Cuando esa señal llega ahí, el cortisol se produce más lentamente. Lo primero que yo voy a sacar es adrenalina, noradrenalina, y empiezo a fabricar y a subir mi cortisol. El cortisol es una hormona que definitivamente sin ella no estaríamos aquí sentadas. La produzco particularmente desde el colesterol que la gente considera malo. Entonces también este es otro aprendizaje que me ha dado la medicina funcional y es que no hay malos ni buenos, solamente mmm, hay que mantener un balance y esas LDLs son el sustrato para que entran en mi célula y en las mitocondrias empiezo a producir mi cortisol. Ahora, el cortisol como molécula, como hormona, es un glucocorticoide, entonces su función y su número uno en mi cuerpo es dominar sobre la insulina y la glucosa, es decir, por eso en las noticias y en las cosas así uno ve en un accidente el papá levantó el carro y salvó a los niños. Bueno, eso sí sucede porque el cortisol hace que yo libere grandes cantidades de glucosa para que mi energía se suba y yo pueda enfrentar y defenderme o huir o hacer lo que yo tenga que hacer frente a este momento. Esta es la respuesta normal, es decir, yo tengo diferentes fases en las que yo puedo tener una disfunción en la manera en que yo produzco y interpreto estas señales y uso mi cortisol. Entonces, el cortisol es necesario, lo necesito, es súper importante. Y en una fase uno, que es la que te estoy mencionando, pues es el que me ayuda a salir corriendo, a no dejar que me ataquen o a lo que sea, a tener una discusión. En el día a día es súper necesario. Ahora, cuando estas cosas pasan, yo debería volver a una línea de base, ¿cierto? A mí, yo me preocupo, probablemente esa noche no logro dormir muy bien, pero yo debería volver a un lugar
tranquilo, en el que ya mi cortisol mantiene unos niveles y una fluctuación durante el día, que es la que me da la energía. Hay un segundo estadio y es cuando alguna preocupación se prolonga. Entonces, yo ya esa noche me acuesto, no duermo, el día siguiente sigue ese pensamiento en mi cabeza, me sigo estresando, me sigo preocupando, lo que sea. Ahí puedo estar entrando en una segunda fase y en esa fase claramente voy a mantener niveles más altos de cortisol, pero todavía mi cuerpo dice, tengo sustrato suficiente para mantener el cortisol en las cantidades que esta persona necesita, pero también tengo suficiente sustrato para poder producir otras cosas que se producen dentro de la suprarrenal y que necesitan la misma materia prima. Entonces, ahí es muy importante que en un segundo estadio lo que nosotros vemos es una alteración del cortisol con un eje hormonal que todavía se mantiene pues completamente normal. Ya en una fase 3, en una fase ya cuando ya ha habido un tiempo muy prolongado donde ha habido en mi cuerpo inflamación, donde ha habido en mi cuerpo estrés, pensamientos, cansancio, que es como en estos casos cuando nosotros atendemos o vemos pacientes con fatiga, con fibromialgia, ya ha cambiado mi cortisol, ya los sustratos y la materia prima para poder producir estas hormonas no es suficiente para producir todo el cortisol que yo le estoy pidiendo a mi cuerpo que produzca, más sostener y soportar mi eje hormonal. Entonces, hay 3 estadios que son muy importantes y para cada estadio existen cosas que son adaptógenos, cosas que pueden venir y con las que yo me puedo ayudar para que ese efecto no perdure, para que no se sienta tan fuerte y para que mi cuerpo pueda tolerarlo de una manera y volver al centro, volver a ese lugar seguro donde yo mantengo unos muy buenos niveles de cortisol y puedo soportar y mantener todas las materias primas para garantizar una buena producción hormonal. Porque ambas Y cosas van muy sabes ligadas. qué me pega ahí? Perdóname, te interrumpo antes de que pases a lo siguiente. Me parece muy chévere observar cómo es la emoción del miedo, que a veces se siente como una emoción, que es lo que yo diría como esa primera etapa, es como, uy, siento miedo porque, uy, me van a atracar, tan es momentáneo. Luego la segunda etapa ya se vuelve el miedo como un sentimiento, ¿sí? Ya es como, uy, estoy constantemente en un miedo. Y ya la tercera es como el miedo es mi identidad. Sí, estoy tan sumergida en el miedo que ya se convierte en mi identidad y se refleja pues en todos los sistemas de mi cuerpo. ¿Mm? Exactamente. Entonces, cuando yo permito que a través del tiempo yo me mantenga en ese estado de supervivencia, es muy importante entender que no es como solamente soy una persona estresada y soy una persona preocupada. Todas estas cosas que yo permito que en mi cuerpo se perpetúen van a tener un efecto muy importante en mi eje hormonal, en la manera como yo voy a producir las hormonas que son las que van a sostener cosas muy importantes en mi vida, como mi sueño, como mi masa muscular, como mi energía, mi líbido, ¿cierto? Entonces, hay cosas que empiezan a cambiar ahí y que están muy derivadas de qué tanto permito yo que esto se perpetúe. Entonces, los adaptógenos en realidad son los que se crearon como sintéticos, se utilizaron mucho en la industria del deporte. ¿Por qué? Porque también los adaptógenos me dan una mayor resistencia a todo. Estrés también es si yo hago un ejercicio extremo, si yo, por ejemplo, soy maratonista, triatlonista, claro, estoy exponiendo mi cuerpo a un esfuerzo muy alto. Y este tipo de sustancias entraron en el mercado también como parte de ayudadores en todas esas personas que tenían un estilo de vida con un estrés físico supremamente alto. Los adaptógenos nos ayudan en todo, nos ayudan tanto para el estrés físico, mental, emocional, todo, ¿cierto? Entonces, los que utilizamos hoy en día y los que más son los que son seguros, los que son súper lindos para poder apoyarme en el día a día, son los que son derivados de plantas.
¿cierto? En estos hay diferentes familias y cada uno, como te digo, entra a participar en los diferentes estadios de las disfunciones del cortisol que yo puedo tener. De hecho, hoy en día incluso artículos de revisión, es decir, esto tiene un soporte científico. Obviamente no hay estudios aleatorizados, ¿sí me entiendes? Son estudios más de grupos pequeños de poblaciones en los que los exponen a este tipo de sustancias y miran diferentes desenlaces. Entonces, los adaptógenos nos han ayudado muchísimo, por ejemplo, si hablo, por ejemplo, del Panax ginseng, ese es uno de los que fácilmente y muy frecuentemente nosotros utilizamos. Es una raíz, no es el jengibre, es completamente diferente. Hay diferentes tipos, hay uno de origen japonés, chino, y en realidad es una sustancia que nosotros utilizamos, por ejemplo, para efectos, se han estudiado los efectos de este tipo de raíz en el ejercicio, entonces mejora mucho mi capacidad física. Ayuda también a modular la inflamación de una manera muy importante. Entonces, cuando tú modulas la inflamación, tienes un efecto metabólico. Entonces, también se dan y también ayudan en, por ejemplo, el manejo de pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes. Entonces, también me ayudan porque en la medida en que yo modulo la inflamación en mi cuerpo y él empieza a tener respuestas mucho más controladas, mucho más limpias, pues también otras cosas se van a beneficiar del uso de este tipo de sustancias. Hay otras como la rodiola, la schisandra, todas estas son bayas o raíces o semillas que se han estudiado muchísimo en la literatura y que tienen un efecto no solamente en el eje HPA, sino que también se han podido identificar cómo modulan a mi sistema inmune, que eso también es súper lindo. Entonces, por ejemplo, para efecto de la rodiola se utilizó inicialmente para el manejo más de situaciones y de condiciones autoinmunes. La Schisandra, por ejemplo, originalmente empezó como una de las alternativas no médicas, no químicas, por decirlo así, para el manejo del asma y también en los resfriados. Entonces, tienen efectos antiinflamatorios, ayudan a mi resistencia y tienen un efecto directo sobre la producción de citoquinas, que son esas sustancias que mi cuerpo produce frente al estrés y frente a la inflamación. Ese es como un grupo de los que existen. Ahora, hay otra que es muy popular, es muy popular. Yo podría decir que una de mis favoritas es la ashwagandha. La ashwagandha es como adaptógeno, ella es de la familia de las solináceas, no es de la misma familia de los que te acabo de mencionar, y tiene una particularidad, y es que la ashwagandha es el único que me ayuda y me sobre la disfunción del cortisol. Es decir, si yo tengo un estrés de un día, de un momento, ¿cierto? Tengo, no sé, que dictar una charla, estoy súper preocupada, lo que sea, me ayuda. Si ya vienen cosas que son más permanentes, me ayuda. Y es uno de los que en las tres fases funciona. En relación a la ashwagandha, para mí es uno de mis favoritos porque es en el que encontramos más literatura, más información científica. La ashwagandha modula, tiene un efecto muy importante en la producción de esas sustancias que mi cuerpo produce frente a cualquier trauma y cualquier inflamación. Tiene artículos que dicen que ella tiene muy buena efectividad, por ejemplo, como coayudante en diabetes, en enfermedades autoinmunes. Particularmente nosotros la utilizamos muchísimo en autoinmunidad porque sí es una sustancia que nos ayuda a modular y a que mi sistema inmune funcione muy bien. Porque si recordamos y volvemos a nuestro cortisol, el cortisol es inmunomodulador. En el número 1 se encarga del azúcar en mi cuerpo, pero también es una sustancia una hormona que tiene un papel muy importante en cómo mi sistema inmune responde frente a los ataques. Entonces,
Él es inmunosupresor, es decir, baja mis defensas. Si yo tengo un cortisol muy alterado, mis defensas van a estar bajitas. Entonces, tú siempre has oído y uno siempre oye de, eh, estoy estresado y me da gripa. O sea, desde que me empecé a estresar y empecé a tener más problemas, me da gripa frecuente. Pobrecita, se separó y una tusa terrible y le dio cáncer. ¿Sí me entiendes? Todas Ujú. esas cosas que son historias que nosotros le adjudicamos a la mala suerte, no es mala suerte. En realidad son cosas que tienen una causalidad y es que en la medida en que yo no le pongo interés y yo no le doy un lugar a dominar este tipo de pensamientos, de emociones, y no me soporto y no me ayudo con algo, pueden rebosarse y llevarme a llegar a manifestar otro tipo de enfermedades, que eso también es muy importante. Sí, total. Es que yo siento que de las cosas que más nos enferman son las emociones más mal gestionadas. Cuando las reprimimos o cuando, bueno, si las desbordamos sobre otros, eso puede traer más, es como, bueno, problemas de convivencia y también con nosotros mismos. Pero cuando no gestionamos bien las emociones, cuando empezamos a reprimirlas o a tratar de ignorarlas, a distraernos para no sentir, todo esto empieza a crear un desorden en nuestro, bueno, en nuestro cuerpo y también en nuestro campo energético que nos lleva a desarrollar síntomas. ¿Sí? Y muchas veces creemos es como, no, es que estoy haciendo algo mal en lo físico, estoy comiendo mal o estoy, y no necesariamente las emociones, o sea, unas emociones mal gestionadas, y si no le prestamos atención a lo que nos quiere decir la emoción, esto termina desarrollándose, pues somatizándose en el cuerpo de muchas formas. De hecho, pues el miedo, que es como este modo supervivencia, la angustia, el estrés, todo esto, afecta muchísimo las suprarrenales precisamente por eso, ¿no? Porque están como, no sé, pues los riñones están ligados con esas emociones de miedo y las suprarrenales están encima, que es como toda la parte de la supervivencia. Y cuando estamos constantemente en miedo y en modo supervivencia, y miedo no es solamente, ay, me van a atracar, miedo es inseguridad, sentirme insegura de mis capacidades, de mi forma de generar sustento, de cómo soy yo en relación, de cómo soy yo como miembro de la sociedad, cuando yo no confío en mis capacidades y me siento inseguro ante la vida, todo eso, o cuando yo, por ejemplo, tengo una ruptura amorosa, un tema sentimental muy fuerte, todo esto nos desbalancea física y energéticamente y nos lleva a desarrollar los síntomas como una consecuencia de todo este desbalance interno. Tal ¿Mm? cual. Y es lo que te digo, o sea, muchas veces nosotros no le damos ni el interés, ¿cierto? Como que en muchos momentos nos permitimos que hayan cosas que se prolonguen, ¿cierto? Porque es mucho más fácil quedarse en la queja de me despidieron, y no sé, culpas, y en realidad no gestionamos nada de eso y no nos damos cuenta que sí tiene un papel muy importante en lo que después mi cuerpo, como él me va a devolver la información de lo que está pasando. Como te Total, y mira digo, que esto depende mucho de lo que yo estaba diciendo antes de la percepción que uno tiene. Uno puede tomarse un despido, por ejemplo, del trabajo como, bueno, esta oportunidad, este momento de mi vida terminó y es momento de crecer hacia otro lugar y me abro a las infinitas posibilidades de lo que está disponible para mí en otro escenario, o me lo puedo tomar como no soy suficiente, no voy a tener sustento para, pues, para mi familia o para mí misma. No, si no me siento aceptada, no me siento bienvenida, me están, o sea, están desvalorizando me estoy desvalorizando, me desvalorizaron o permití que me desvalorizaran. Y es a lo que yo voy con lo que estaba diciendo antes, que podemos tomarnos cualquier situación en la vida, positiva o no tan cómoda, como un aprendizaje o como un regalo, o sea, las experiencias positivas como un regalo de la vida, un regalo del universo por todo lo que hemos hecho, y las negativas o las que se sienten incómodas como, ok, ¿qué puedo aprender de acá? O es momento, quizás es una señal de tomar otro camino. Y mira que muchas veces le pasa, por ejemplo, a las personas que están en relación, que no están felices,
quieren terminar la relación y les terminan y es como, ¡ah! Se acabó el mundo y yo ahora no soy suficiente y no será porque me engordé o será porque estoy vieja o será porque sí, como que Mm. nos empezamos a contar un montón de historias y de creencias y no nos permitimos recibir esas lecciones de la vida como lecciones, como oportunidades de aprendizaje, sino que nos lo tomamos súper personal, como no soy suficiente, no voy a poder con la vida, tengo miedo, ¿sí? Nos sobreidentificamos con estas situaciones. Y hay señales que ya también nos empieza a dar nuestro cuerpo, Patti, y no, también las empezamos como a ignorar. Ujú. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que primero probablemente empezamos a sentir y se empieza a afectar cuando nuestro cortisol no anda bien es el sueño, ¿cierto? Muy probablemente las personas con una disfunción del cortisol y un día muy agobiante, pueden conciliar el sueño, pero mantener un sueño reparador a lo largo de la noche con un cortisol que esté muy afectado, tampoco va a ser posible y nos acostumbramos y de hecho decimos, yo oigo cosas como pues súper chévere porque yo a las 4:30, a las 4 estoy arriba, entonces hago ejercicio de 4 a 5:30, arranco el día, el concepto de que madruga Dios de ayuda, Ujú. y tampoco, y empezamos a normalizar y nos olvidamos que muy probablemente y particularmente las mujeres necesitamos muy buenas horas de sueño. O sea, no es como que los hombres no necesiten dormir, claramente necesitan dormir, pero nosotras dependemos muchísimo, nuestras hormonas y todo nuestro eje hormonal, ellos tienen una mayor producción y ellos dependen de la testosterona, que también tiene una gran porcentaje importante, se produce en los testículos. En cambio, nuestras hormonas están en una comunicación directa con la suprarrenal y dependen mucho de nuestras suprarrenales. Si yo no me enfoco en un buen cortisol y me permito mantenerme en un estado de supervivencia, la materia prima es limitada. Eso es lo más importante. O sea, yo no puedo exceder, o sea, producir más, tener más materia prima para poder sintetizar más cortisol y yo estarme eternamente en una tusa, sin que eso no represente que sin materia prima suficiente voy a dejar de producir todo lo que mueve mi eje hormonal. Es decir, desde ahí también yo estoy sintetizando la DEA, la testosterona y parte de los estrógenos, y de los sustratos que son indispensables para que mi energía, para que otras cosas en mi cuerpo funcionen muy bien. Y hay una Entonces, relación también entre la progesterona y el cortisol, ¿cierto? lo que pasa es que, bueno, en eso el robo de progesterona, en realidad, nosotros ya, eso está más estudiado y ese no, si hay un robo de cortisol, que es desvío la materia prima para producir cortisol y dejo corta la DEA. Pero la progesterona es precursora, ¿cierto? Yo desde el colesterol arriba lo que hago es que esa molécula de LDL entra en la célula, esa molécula entra en la mitocondria por efecto de una enzima, yo la transformo en pregnenolona, esa pregnenolona luego yo dentro de mi célula la saco al retículo endoplásmico, la devuelvo en forma de progesterona, la progesterona vuelve y entra y ahí produzco cortisol. Entonces, ella es precursora, ¿cierto? Pero no, el robo de progesterona ya, ese no está tan documentado y en realidad lo que se ve es que la progesterona cuando yo aumento la producción de cortisol, cuando yo muevo todo esto, en realidad lo que tiene es una afectación, ella se disminuye y se afecta más por una alteración en la fusión de la mitocondria, no directamente por la producción de cortisol, que Ok. es diferente. Bueno, lo que te estaba diciendo, entonces, no normalizar el no dormir, no normalizar que yo me levante y me despierte y yo diga, no tengo energía, ¿cierto? El que me carga la energía, el que me sube la pila, el que me hace abrir los ojos por la mañana es el cortisol. Entonces, si yo me despierto, ¿cierto? Cuando nosotros medimos cortisol, lo medimos siempre en saliva.
No nos gusta medirlos en sangre. En sangre lo único que yo sé es tengo o no tengo. Cuando yo lo mido en saliva, yo mido la producción final y cómo mis células lo están utilizando y cómo mis células están respondiendo frente a un estímulo. Entonces, en saliva yo recupero la información de una manera mucho más fidedigna y que clínicamente me va a ayudar para poder tomar decisiones. Entonces, nosotros qué le decimos a los pacientes, en el número 1, yo abro los ojos y ahí escupo por primera vez. Entonces, yo lleno un frasquito que me entregan en el laboratorio, lo guardo en la nevera, en el refrigerador, a la media hora exacta, tomo nuevamente la siguiente muestra y ahí, por ejemplo, en exámenes avanzados como en el Dodge, ellos nos hablan de algo que se llama el Cortisol Awakening Response, que es la velocidad desde el momento en que yo abro mis ojos y yo cargo la pila. Entonces, yo por lo menos mínimo cuando yo me despierto con una cantidad basal, que es la que me dice, bueno, ya, levántate, abre los ojos. A la media hora yo tendría que haber duplicado entre un 50 y un 75% mi cortisol. Es decir, si yo me levanto con 12, a la media hora exacta yo debería estar entre el rango entre los 15 y los 25 por lo menos. La velocidad en la que yo cargo la pila es un predictor directo de resiliencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene mi cuerpo de cargar la pila de una manera muy adecuada habla de qué tanto estrés crónico yo he venido lidiando a lo largo de mi vida y en la medida en que mi suprarrenal ya está cansada, abrumada, achicharrada de tanta supervivencia, cuando venga otro problema, yo no voy a tener la capacidad de poder lidiar con él. Y ese Cortisol Awakening Response, lo que más me habla es de mi capacidad de que los problemas vengan sin que me derrumbe completamente y no termine en depresión, ansiedad. La relación del cortisol con la ansiedad, con la depresión, con muchas de estas patologías es muy importante, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros abordamos, por ejemplo, estos temas con los pacientes, no es solamente que mi cuerpo esté deficiente en fluoxetina o en escitalopram, es en realidad que la manera en que él me está mostrando que probablemente llevo en un estado de estrés crónico por mucho tiempo y lo manifiesto con un estado que se representa o se ve en mi manera en mis emociones, pero que tiene un fondo físico que también es muy importante de tratar. Las pacientes con fatiga, por ejemplo, cuando yo me levanto sin energía, tiene una relación directa, tiene una relación muy importante con la manera en que yo estoy cargando la pila. Mi cortisol sube en las mañanas, se sostiene durante la mañana, ya en la tarde es más bajito y en la noche debería ser casi que imperceptible porque su antagónico es la melatonina. En la medida en que el cortisol baja, la melatonina sube y eso permite que yo duerma, que pueda sostener el sueño durante la noche y que yo me levante con un muy buen nivel de energía. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo siento que estas cosas no pasan en mí, probablemente o debería consultar o debería por lo menos tratar de buscar alguna alternativa, al menos inicialmente, para ver qué tanto me apoya y ahí los adaptógenos son una estrategia absolutamente divina, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un día difícil, si yo Dame hoy un segundito, voy a coger el cargador que me acabo de dar cuenta que me estoy quedando sin pila, pero sigue hablando tranqui. Yo voy aquí un momentico y ya lo cojo. Entonces, cuando nosotros tenemos disfunciones del cortisol, es súper importante, por ejemplo, en la fase 1, he tenido un día difícil, llegué muy agotado a mi casa, tengo una semana que ha sido realmente muy, muy, muy dura. Yo podría empezar por soportarme con ashwagandha, por ejemplo, ahí, no sé, el 5-HTP, que es el precursor a nivel de mis neuronas de serotonina y melatonina, también en fase 1 me ayuda muchísimo. La L-teanina es otra estrategia súper bonita. También pasiflora, valeriana, todas estas en un estrés que es muy, muy como del día a día,
yo podría ayudarme con alguno de esos. Cuando yo siento y digo, oiga, ya siento que esto se está poniendo, se ha puesto más crónico, llevo muchos meses en este problema, ya mi sueño no está siendo tan reparador. eh, volvemos, la ashwagandha ahí es uno de los que nosotros más recomendamos. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento, las personas que hacen ejercicio, deberían ayudarse con algún adaptógeno. Ahí, no sé, uno que no mencioné, también están los hongos adaptógenos, que también son Ujú. espectaculares. El reishi es una cosa absolutamente divina. Como hoy, por ejemplo, se han identificado de este honguito más de 400 sustancias activas que tienen un efecto modulador sobre mi sistema inmune. Por eso hoy en día, por ejemplo, en cáncer, en autoinmunidad, el reishi es uno de los que también nosotros recomendamos muchísimo. Y Entonces, en todos ese los hongos segundo, medicinales tienen propiedades adaptógenas, por ejemplo, el el cordyceps Cordyceps. también, El ¿sí? Cordyceps en fase 2, el Cordyceps en fase 2 es uno de los que está check, o sea, le va divino. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, también, y además el Cordyceps mejora mi Ujú. energía y mejora mi capacidad muscular. Entonces, no sé, esas personas que hacen mucho ejercicio, que se hacen mucho HIIT, mucho CrossFit, todas estas cosas, eh, pues hombre, ayúdate un poquito. El Cordyceps es espectacular. Ahí, por ejemplo, si ya es un tema más de ánimo, que yo empiezo a decirme, me estoy como poniendo como tristonga, como que, "Ña", hay uno que es el St. John's Wort, Ujú. también ayuda y es dentro de los que nosotros utilizamos, uno que en fase 2 nos ayuda muchísimo. Ujú. Cuando ya hemos entrado en una fase 3, ya la fase 3 voy a tener un compromiso y voy a ver como que va a haber más compromiso, por ejemplo, de todo mi eje hormonal. Ahí la ashwagandha, ahí el panax ginseng, ahí la rodiola también tiene un lugar muy importante, pero ya ahí, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que mirar es hasta dónde he permitido que mi cuerpo haya ido y ya seguramente hay que equilibrar otras hormonas, hay que ayudarle el cortisol a que recupere como sus fluctuaciones. Entonces, ahí los adaptógenos tienen un efecto, pero probablemente necesitan otras cosas para poderlo ayudar y poderlos equilibrar, porque mi eje HPA es todo. Si tú vas y miras, esta semana leía como un poco de cuál es el efecto y cuál es el factor que más afecta a la fertilidad femenina, pues es el cortisol y el estrés. Por Claro, eso, por claro. ejemplo, en todos los protocolos, cuando nosotros asesoramos y acompañamos parejas en todo este tema de fertilidad, siempre utilizamos adaptógenos, porque si yo no modulo el estrés, mi cerebro es súper sabio, o sea, el todo, yo tengo un sensor divino aquí arriba que es mi hipotálamo, y si él dice, hombre, está súper preocupada, necesito producir cortisol, necesito producir todo esto, ¿qué vas a estarte reproduciendo? O sea, ¿qué vas a Claro. querer estar con tu marido y, con qué energía vas a cuidar ese bebé? Y yo lo que hago es frenar todas las señales que van hacia mi ovario y mi ovario recibe señales, pero es como si yo le estuviera hablando pasito. Entonces, como que, Ujú. y lo que él expresa probablemente, no sé, huevitos que no logran una maduración que sea lo suficientemente buena y empiezo a tener problemas en mi fertilidad que se convierten como el hámster que corre en la bolita, entonces no quedo embarazada, me preocupo más, más cortisol y a veces la solución no es simplemente, no sé, un in vitro. Hay parejas que sí, hay casos de todos, pero yo sí debería abordar todas mis hormonas y todo mi eje antes de tomar una decisión así, porque el cortisol y el estrés cobran un papel muy importante en ese tipo de manifestaciones en mi cuerpo. Total. ¿Y tú cómo recomiendas escoger un adaptógeno? Si tú dices como que, bueno, que quiero empezar a tomar adaptógenos, ¿cómo recomiendas empezar? ¿Como por cuál empezar o de qué depende? Yo creo que también depende de dónde estoy, ¿cierto? Si por ejemplo, no sé, mi tema es el ejercicio y ahí, por ejemplo, me parece que
los hongos, el Codriceps, todos estos son absolutamente divinos. Depende también la manifestación, Patti, porque, por ejemplo, hay uno que yo particularmente creo que es muy lindo y yo lo tomo regularmente y siempre digo que a los pacientes siempre les digo que incluso considero que me ha hecho hasta mejor mamá porque es que la capacidad que te da el adaptógeno, la gente cree que es algo que no se siente. Y los adaptógenos se sienten, uno lo siente en el cuerpo, porque si tú consigues un muy buen adaptógeno de muy buena calidad, tú empiezas a sentir como que tú puedes hacer la pausa, ¿cierto? Como que viene Ujú. algo que te abruma y que tú dices, esto me saca de casillas mal, pero que tú puedas decir, ok, ya, paro, como que vuelvo, recapitulo, me calmo y no me quedo, que es otra cosa que me parece súper linda de el usar adaptógenos y es no me quedo, ¿sí me entiendes? Ujú. O sea, eso de quedarme todo el día rumiando la idea parásita, tampoco. Entonces, a mí, por ejemplo, la ashwagandha es mi favorita. Si me Ujú. preguntas, a mí me parece que es para mí el top. Ahora, ahí también hay que recordarle a las personas que los adaptógenos vienen de la naturaleza, entonces recomendarles siempre que compren buenos productos porque la industria de los nutracéuticos tiene particularidades y es que no está, o sea, las prácticas de manufactura y de regulación que tienen, por ejemplo, no sé, las farmacéuticas, es diferente a cómo funciona porque los nutracéuticos están bajo como el nombre de suplementos dietarios o incluso en la industria cosmética. Entonces, no tienen la misma regulación y estas sustancias pueden estar pues pueden llevar otros hongos, pueden estar contaminados, pueden contener cosas que no lo quiero recibir. Entonces, es muy importante como comprar buenos adaptógenos que sean de buena calidad. Pero para mí, mis favoritos, bueno, es que todos me gustan, pero por ejemplo la ashwagandha yo creo que es como, como mi número uno. Me gustan mucho los hongos adaptógenos. Si tú me preguntas, yo los intercalo para mí misma. Entonces, me encanta el Codriceps. Me parece que el Reishi también, si tú lo combinas con tus batidos o con, no sé, alguna bebida, de hecho, el sabor me parece que no es tan abrumador. Y Y además se que se usa consiguen, relativamente se poquito, o sea, usa los poquito, hongos sí. adaptógenos se pueden tomar los hongos medicinales en general, se pueden tomar 2 gramos, que es, pues es una cucharadita, y eso si tú lo mezclas, yo no sé, con banano, con arándanos, pues no te vas a ver así súper fuerte, si te lo tomas así de una, es amargo. Casi todos los adaptógenos son amargos, Sí, pero acá les voy a enviar el perfil de Vital Zetas para los hongos sí, medicinales, que me han sí. preguntado mucho por A ellos. mí me encantan. A mí, por ejemplo, yo, por ejemplo, considero que el Lion's Mane para mí es un hongo fascinante. Ujú. Yo siempre cuando le comento a los pacientes, les cuento una historia mía con el Lion's Mane y es que probablemente uno de los exámenes más difíciles que yo he presentado en mi vida, no fue en medicina ni en anestesia, yo creo que uno de los exámenes más difíciles que he presentado fue el de la certificación con el IFM. Es un examen que son 5 horas de casos clínicos, es súper fuerte, son cosas muy profundas del metabolismo. Y ese examen lo presenté, lo único, hice ayuno ese día y me tomé un café con Lion's Mane. Y una de las particularidades que tiene Lion's Mane es básicamente performance cerebral, es como adaptógeno en toda la parte de concentración, la parte cognitiva, eso no lo mencioné, y es que los adaptógenos para tu cerebro ellos los adoran. Y el Lion's Mane a mí me parece que es fascinante, o sea, la capacidad Espectacular. de Ese es las melena de león, para que sí, sepan los que van a buscar en Vital Zetas, Lion's Mane es melena de sí, león. las funciones ejecutivas del cerebro y es esa capacidad de antelación, ¿cierto? Cuando yo necesito estar súper enfocada,
y la capacidad de antelación es como que yo estoy hablando contigo, pero yo ya estoy cargando, tu cerebro va cargando lo que viene después. Eso es una cosa que es Ujú. supremamente rápida, pero que este tipo de hongos son increíbles, por ejemplo, son increíbles, de verdad que se sienten y se sienten de una manera muy positiva en el cuerpo. Sí, Entonces, son hermosos. me Y gusta. digamos, ¿qué opinas de la maca? Que es un adaptógeno muy común. Es que es lo que te digo, Pati. Sí, sí, en adaptógenos, pues, por ejemplo, Hay muchos. está muchos, o sea, depende para qué lo quiero yo. Hoy particularmente estamos hablando más de estos que son más como para el eje adrenal, pero por ejemplo, si yo lo que quiero es utilizar adaptógenos, esos que ayuden a que la función, por ejemplo, de mis hormonas, de mis ovarios, sea más impecable, la maca es divina. La maca es uno de los que me parece que funciona también supremamente bien. Me gusta la maca, yo formulo maca. Eh, ¿Cuál otro? También están, por ejemplo, para temas, la cúrcuma también funciona como adaptógeno y también, por ejemplo, la boswellia. La Ujú. boswellia es uno que es también increíble. Por ejemplo, en todo el tema autoinmune, la boswellia, en las personas que tienen dolores articulares, mucha inflamación articular, la boswellia es realmente uno de los que yo generalmente les recomiendo. ¿Y cuál es el mejor horario para ti para tomar los adaptógenos? En realidad, por ejemplo, hay personas que son mucho más sensibles. Yo les recomiendo porque, por ejemplo, la ashwagandha me gusta mucho también para todo el tema del sueño, me gusta. Pero hay personas que incluso sienten que les suben un poco la energía. Entonces, Ujú. también yo en lo que les digo también depende cómo lo recibo, cómo lo siento. Si tú me preguntas a mí, yo particularmente me los tomo en la mañana porque me mantienen la energía y soy mucho más eficiente a lo largo del día en todas las cosas que tengo que hacer. A Pero, mí también por me gusta ejemplo, tomarlos en la mañana. Yo prefiero tomármelos en la mañana. a mí me gusta tomármelos, yo me los tomo en la Y mañana. precisamente por ese efecto que tú dices que pueden tener medio energizante, porque los adaptógenos no solamente nos regulan el estrés, sino también los niveles de energía. Y si queremos, pues estas plantas nos dan energía, si nos ayudan a tener energía, la maca, por ejemplo, Nos da energía. es bien energizante. Sí, El ginseng también puede ser un poco energizante. Entonces, si los incluimos en la mañana, pues vamos a igual a obtener el efecto adaptógeno calmante, porque eso se queda en nuestro organismo, y no vamos a tener pues este efecto de pronto de tener energía en la noche que no queremos cuando estamos tratando precisamente sí. de regular el estrés en el cuerpo. Sí, porque por ejemplo la L-teanina, todos estos que son más como hacia el sueño, eso sí los utilizo por la noche. Ujú. Pero pues el 5-HTP, por ejemplo, también en la noche. Pero estos que estás mencionando, sí, porque de hecho lo acompañan a uno durante el día y te hacen mucho más eficiente, como como que las cosas se mueven diferente, Ujú. se sienten lindo. Sí, 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 espectacular, yo los amo. Y bueno, están preguntando mucho dónde conseguirlos. Hay varios laboratorios, pero pues yo obviamente les comparto mis plantas, que es la mezcla de plantas que yo creé, es esta, que tú la probaste, ¿no? Sí, 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 Y sí. esta tiene maca, tiene ashwagandha y lo chévere es que tiene por dosis, o sea, yo me enfoqué mucho en que las dosis fueran efectivas. Entonces tiene por dosis 2 gramos de ashwagandha, 2 gramos de maca, 1 gramo de ginseng, 1 gramo de damiana y 1 gramo de ginkgo biloba. ¿Tú qué opinas de la damiana? A mí me fue súper bien con la damiana para la libido, súper bien, impresionante. Lo que pasa es que en general los adaptógenos, tanto la ashwagandha como la damiana, lo que hacen es aumentar, si tú equilibras el cortisol, vas a aumentar la producción indirectamente de andrógenos también, porque vas a Ujú. subir tu DEA y vas a equilibrar toda la parte hormonal. Por ejemplo, estas dos se utilizan muchísimo en líbido y en disfunción eréctil en los hombres, por ejemplo. Sí, Ujú.
tienen muchas utilidades y yo creo que una cosa que tú acabas de decir que me parece importante también son las dosis, ¿cierto? ¿Por qué? Ujú. Porque, por ejemplo, lo mínimo en ashwagandha al día son entre 500 y 800 miligramos. Ese Ujú. sería el punto más, como más bajito. Sí, Para aunque cada mira que una a mí hay... siempre que he hablado como con, pues, con médicos funcionales, Terence, es como no, toma más. O sea, como yo tenía tanto problema con la parte como de descanso, sobre todo, yo tenía mucho problema de descanso, que se me ha mejorado mucho. El tema siempre era como que no, 500 miligramos es muy poquito para ti, toma más. Siempre me decían como que más va a ser, o sea, del maca uno se puede tomar hasta 10 gramos al día, ¿sí? O sea, Y uno puede llegar a subirlas un montón. a lo que voy es que lo que a veces encuentras en el mercado son dosis muy chiquiticas. Ujú. O sea, hay muchos Exacto. productos, entonces es muy importante mirar cuánto equivale el serving size para lo mínimo. O sea, yo puedo ir un poco más alto y, por ejemplo, en efectos secundarios, ayer que estuve mirando, por ejemplo, en Reishi, en realidad las dosis y todo lo que uno utiliza son muy seguros en general. Ujú. No hay reportes de cosas desagradables que me puedan pasar, pero en cambio lo que puede suceder cuando la dosis es muy bajita es que yo no lo siento, entonces digo, nada, Ujú. esto no funciona. Y tiene mucho más que ver la dosis con que no funcionen o que no tengan un efecto tan benéfico Total. como uno quiere. Totalmente. Y lo que yo hice, pues cuando creé esta mezcla, yo trabajo con laboratorios súper responsables que traen las cosas súper limpias, secan las cosas a temperatura mínima para conservar todos sus componentes, o sea, es como una muy buena fuente de plantas, es el mismo laboratorio de donde Terence hace sus mezclas. Y, o sea, a mí con las plantas me ha ido mejor que con los suplementos realmente. O sea, yo toda la vida había tomado muchos suplementos y nunca había tomado plantas. Y cuando empecé a tomar las plantas me empezó a ir súper bien. Y algo que yo me fijé fue eso, que la procedencia fuera muy buena y también que las dosis fueran altas. Lo que te digo, cada cucharada, o sea, en una bolsa vienen 30 cucharadas y cada cucharada tiene 2 gramos de maca, 2 gramos de ashwagandha, o sea, 2000 miligramos, para que sea claro, 2000 miligramos de maca, 2000 miligramos de ashwagandha, 1000 miligramos de ginseng, de damiana y de ginkgo biloba. Ginkgo biloba también tiene. Y eso fue como en lo que yo me fijé. Y bueno, para los que me estaban preguntando ahorita que dónde se consiguen, me pueden escribir por mensaje directo. Y Vital Zetas, ahí les envié el contacto de los Honguitos. adaptógenos. Ujú. Y pues también hay muchos laboratorios muy buenos. Pure Encapsulations es muy bueno, Designs for Health es muy bueno. Y sí es muy importante lo que tú dices, revisar la procedencia y que las dosis sean efectivas. Eso es lo más importante cuando estamos eligiendo un suplemento. Y para los que están en Estados Unidos, ¿tú cuál dirías? ¿Como Pure Encapsulations? Yo creo que hay varios. Ellos en Estados Unidos, bueno, es el paraíso de los adaptógenos. Allá, por ejemplo, Pure es una de las que me gustan. Thorne también tiene buenos Ujú. adaptógenos. Designs for Health también. Metagenics también tiene. Incluso Seeking Health. Seeking Health es una marca, a mí me gusta mucho, principalmente porque como que la persona alrededor de Seeking Health es uno de los como líderes en metilación, que es un tema que a mí realmente me encanta. Ujú. Y como parte para soportar la metilación, ellos tienen varios adaptógenos y tienen una muy buena ashwagandha también. Buenísimo. Bueno, yo ya te dejo para que te puedas ir a tu cita porque sé que tienes Consulta. consulta, pero bueno, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta sobre, no sé, sobre los laboratorios que mencionó María Paula, sobre mis hierbas, yo tengo envíos a todo el país para quienes quieran. Y me pueden escribir, también les cuento cómo se toman y todo, yo les hago una activación con Reiki, tienen toda la mejor energía. Y bueno, entonces cualquier duda que tengan nos pueden escribir y el live va a quedar guardado para que lo vuelvan a ver si necesitan. Muchas gracias, María Paula, por tu No, tiempo y Pati, por a ti. compartirnos tu conocimiento. Muchas, muchas gracias. Cuídate Tú mucho. Estamos hablando. también Besos. hablamos. Chao. Chao.